Shalom, buenos días, amados que nos escuchan y nos siguen en este canal de YouTube. Los saludo, les envío una bendición. Estamos en la semana 48 de lo que va del año 2019, 5780 del calendario hebreo. Y estamos en la semana de la parashá Toledot Isaac. Esta palabra, Toledot, tiene un significado que nosotros lo entendemos como generación. Entonces la parashá se puede decir que se llama las generaciones de Isaac, Toledot Isaac. Y tiene un conocimiento muy profundo, ¿sí? Cuando vemos la Torá, cuando leemos la Torá, hay muchas partes oscuras. No es que Dios se haya equivocado, sino que tiene una forma de manifestarse. Los sabios al Creador siempre le hayan llamado el Altísimo, ¿sí? Porque hay dimensiones antes de que podamos llegar a algo parecido a la manifestación más esencial del Creador. Acercarnos al Creador, por eso dice la Torá que no hay ojo que pueda soportarlo, ni carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Es porque pertenecemos a diferentes dimensiones. Y no es que Dios sea algo diferente a nosotros. Estoy hablando de una distancia, ¿sí? De la posición que tenemos delante del Creador. Que cuando lo entendemos de la manera correcta, vemos que Él es mucho más de lo que en una historia de la Biblia vemos, como guerra, como amores, desamores, como historias de traición y ese tipo de cosas. Son historias, ¿sí? Entonces, cuando vamos a esta parashá de Toledot, tenemos que recurrir al Zohar para aprender los secretos profundos de la parashá. Pero ¿por qué tengo que aprender del Zohar si la Torá es la palabra del Creador? Bien, tenemos un libro, ¿sí? En el caso de la Torá, pues es el Pentateuco, ¿sí? Pero es un libro. Este libro, llamado la Torá, es un cuerpo. En ese cuerpo tenemos escritas letras, ¿sí? Son las historias. Y tenemos entonces algo detrás de eso, detrás de las historias, y debajo de esas letras que nosotros estamos leyendo, hay información que está codificada, ¿sí? Está codificada. Podemos decir entonces que la Torá es como un fruto. Tiene un cuerpo, tiene una cáscara, tiene información, y más allá está la semilla oculta. Nosotros encima solamente vemos un libro o como viéramos una manzana, pero hay una semilla dentro que contiene la información más profunda de todas las parashá, que nos enseñan cómo está diseñado el universo, nuestra alma, nuestro cuerpo y también el propósito del Creador para nosotros. Podemos ver entonces cómo la Torá no es lo que pensábamos hace mucho tiempo. Bien, imaginemos que el Creador es un círculo perfecto. En ese círculo perfecto hay una emanación de luz. Luz. Así es como le llamamos al Creador, una luz infinita. De hecho, a esa infinidad le llaman Ein Sof, el infinito. Esa manifestación de luz se expresa y es manifestada a partir del arco iris. Esta luz también le podemos llamar el arco iris, el pacto, ¿sí? No está correcta la interpretación de arco iris, pero así lo entendemos. La luz vemos que se fragmenta en colores. El arco iris son 7 colores. Tenemos 7 colores en el arco iris. ¿Pero esto qué significa? Cada uno de esos colores se expresa y de ahí salen las ondas de radio, los rayos X,
los rayos gamma, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojo, las ondas de radio y así. Entonces vemos que se va manifestando, se va expresando, pero es conocimiento, es sabiduría, son leyes, o como lo pueda entender, ¿sí? Y cada una de esas ramas se va ramificando, pues a su vez, como un organigrama. Entonces ya después lo que vemos es una lluvia de información o de conocimiento. En este nivel ya está el mundo, ¿sí? La luz del Creador se va manifestando hasta que llega al mundo. El mundo es una expresión de esta luz infinita. Somos el espejo, el reflejo, una dimensión física, una dimensión espiritual. En la dimensión física es manifestada la creación y lo vemos lo que es el Ein Sof, un infinito de luz y de una conciencia, una supraconciencia infinita y poderosa. En el mundo se manifiesta en forma de las plantas, del sol, de las flores y de todas esas cosas hermosas que vemos con nuestros ojos. Entonces, vemos como un árbol es Dios, sí y no, ¿sí? Es una manifestación de Dios, pero proviene de otra dimensión. Vemos pues cómo somos el reflejo. Lo que es arriba es abajo. Es la manifestación del Creador hecho realidad. Por eso le llaman el fruto prohibido. Bien, entonces, si una vez que entendemos esto, también podemos agregarle dimensiones. ¿Cómo se expresa Akadosh Baruj Hu, el Todopoderoso, a través del alefato hebreo? ¿Sí? Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei. El nombre sagrado de Dios es la manifestación de su luz, su esencia. Es una forma de darse a conocer. En realidad, nunca podríamos tener un nombre para Dios, porque lo es todo. Tenemos que utilizar algún término. Dios, entonces, no tiene nombre. Y si lo tiene, no lo conocemos. No podemos decir cuál es el nombre de Dios, porque cada cosa tiene un nombre. Dice que a las estrellas les llama por su nombre. Esto está tremendo porque tenemos millones de estrellas en nuestra galaxia. Y hay millones de galaxias que a su vez tienen millones de estrellas. ¿Cómo es posible que les llame por su nombre? Entonces podemos en nuestra mente racional darnos cuenta que difícilmente podríamos expresar con un par de palabras, con un grupo de palabras, el nombre del Todopoderoso. Por eso para los judíos es innombrable el nombre de Dios, no porque no lo quieran dar a conocer al mundo, eso no es así, es porque no tienen la manera de definirlo. Cuando uno tiene conciencia de la majestuosidad del Creador, no tenemos palabras, nos quedamos sin palabras para poder expresar qué es Él. Bien, entonces vemos que tenemos un cuerpo, unas historias y tenemos un secreto que es la semilla. Aquí encontramos los 4 niveles de entendimiento, ¿sí? Que se los he dibujado en otras ocasiones como una pirámide, ¿sí? Como una pirámide o un triángulo. Aquí tenemos el nivel Shat, o sea, la forma simple de entenderlo, Remes, Drash y Sod, la semilla. Es una forma de entender cómo el creador se expresa. Bien, entonces por eso tenemos que utilizar la Kabbalah. La Kabbalah no es otra cosa que una luz dada, porque si no, no hubiéramos podido nunca entender esto. Y si dicen, no, es que no es inspiración de Dios, habría que estudiar. No podemos desechar aquello que no conocemos. No puede el ser humano hacer que encaje la creación, la historia, la vida de las personas, las matemáticas y todas las ciencias sabidas y por haber encajen de manera perfecta como un reloj suizo, ¿sí? Esta sabiduría solamente la puede otorgar el Creador. Ni siquiera los científicos tienen esta capacidad. No pueden todavía lograr
una teoría de la unificación de campo, ¿sí? Es decir, una teoría para la creación. Ahora sí, si entendemos este concepto, si pudimos entender un poco este concepto de las dimensiones, que yo le llamo de menos a más y de más a menos, como lo quiera ver, es igual. Entonces podemos continuar con la parashá Toledot. Isaac fue el hijo de Abraham, ¿sí? Pero él tuvo un hermano, ¿sí? Llamado Ismael. Ismael es el padre de los árabes, Y también usted va a encontrar allí en su Biblia que engendró 12 príncipes. 12 príncipes. Y Isaac después tuvo 2 hijos, ¿verdad? El cual fueron Jacob y Esaú. Uno representa al lado negativo y uno representa al lado positivo. O sea, uno representa al Gesed, otro representa al rigor. Esto es para ir fragmentando la luz. Vemos cómo se va a ir fragmentando en el mundo. Y no solamente es bueno, también es malo. Están ocurriendo las dos cosas, ¿sí? El Zohar dice que representa la santidad del mundo de arriba. Isaac representa la santidad de grados superiores, es decir, una luz que viene del cielo. Yo les he dicho en otra ocasión que el alma de Abraham, de Isaac y de Jacob bajaron al mundo para darle un equilibrio y para darle un propósito y para darle un sentido. No estamos hablando de seres humanos. Estos existieron en la historia, están descritos en la Torá, pero su alma se convirtió en un fundamento, en un grado de conciencia para estabilizar al mundo, ¿sí? Y va a ir acrecentándose ese estado de conciencia. Esta parashá de Toledot, que es generación, más que enseñarnos de personajes de la Biblia, nos quiere enseñar cómo, hace rato les hice ese dibujito, el alma de Adán es el alma caída en el mundo. Vamos a hacer nuevamente el círculo. El mundo espiritual y el mundo físico. Y aquí tenemos el alma de Adán, el Adán que cayó de esa dimensión a esta. Se enfrió, se materializó, se solidificó su energía. Por tanto, su capacidad intelectual, su inteligencia, también se vio reducida, se vio comprimida y llegó al cerebro de un ser humano. Pero en esta dimensión tenía una inteligencia cósmica. Bien, hablando del alma, entonces él comienza en el mundo una vida, ¿sí? Y después viene Abraham, ¿sí? Después viene Isaac, después viene Jacob y después viene Mashiach, que en el Mashiach es la conexión y la rectificación, la corrección y la rectificación tanto del cielo como de la tierra, ¿sí? Pero estamos hablando de almas, un alma que va englobando a otra, la va expandiendo, la va haciendo cada vez más grande. Este concepto nos ayuda a entender las historias, nos ayuda a entender lo que está escrito, porque tratamos de entender cuándo nació Jacob y por qué nació y quiénes fueron sus padres. Este concepto nos va a ampliar mucho nuestra mente, porque vamos a estar viendo personajes, vamos a estar viendo estados de conciencia y vamos a aprender cómo es que se van desarrollando esos estados de conciencia y cómo se van convirtiendo en la humanidad. Dios quiere que todos, ¿sí? Todos los seres humanos que viven en el mundo, ¿sí? Sean atraídos hacia esta fuerza de esta conciencia, y todos van a ir entrando dentro de esa y dentro de esa y dentro de esa, porque eso es a lo que se le llama la elevación del alma, el despertar de la conciencia. No es otra cosa que este mundo lleno de personas que dentro tienen un alma
porque quiero que sepa que cada partícula de Adán que cayó a este mundo es un alma de un ser humano, es decir, usted y yo, todos tenemos una hermosa alma que es una partícula de Dios. Y el propósito entonces del Creador es que todas estas almas se vayan englobando, es decir, que vayan ascendiendo de un estado de conciencia a otro, hasta que llegue la fusión de las cosas, a donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén, y estoy rogando al Padre por esto. Bien, es una forma de explicar las dimensiones. Para poder entender esta Parashá Toledot, que es muy hermosa, pero está muy desarrollada, tiene muchos conceptos, ¿sí? Entonces nos dice que Ismael representa al mundo de abajo, ¿sí? Al mundo físico, Ismael. Y dice allí en la escritura, en Bereshit 16:12, en Génesis 16:12, dice que él era un hombre fiero, iba a ser un hombre fiero. Es una declaración del mismo Creador, que iba a ser un hombre fiero, es decir, pues un grupo o una etnia o una tribu o un pueblo o una nación, y después muchas naciones árabes o musulmanas. Tanto así que hay más de unos 1.100 millones de musulmanes en el mundo, de árabes, mientras que los judíos son pocos, unos 30, 40 millones, si acaso exagerando, de judíos. Entonces usted va a ver la proporción ahí del pueblo, ¿sí? Pero ¿por qué hizo esto Dios? ¿Por qué tiene que haber un judío o 2 judíos por cada 10 personas en todo el mundo? Una cantidad muy desproporcionada. Porque esa es la misma cantidad que hay en la maldad, ¿sí? Pero es una fuerza benigna, una fuerza que viene del rigor o maligna, y que tarde o temprano va a ir menguando, ¿sí? La cantidad no importa, la maldad va a ir menguando en el mundo, pero estamos en la etapa más dura, más crítica, en donde cada persona va a librar una batalla. Tiene que salir de Egipto, que está dentro de él. Tiene que librar una batalla que es llamada la batalla de Gog y Magog, que no es otra cosa que las fuerzas de mi cuerpo físico, la energía de mi cuerpo físico, que tiene el deseo de recibir, que quiere nada más, que quiere placer, que quiere dinero, que quiere comodidad, contra las fuerzas de mi alma, que anhelan la presencia del Creador, que anhelan conocerle, que anhelan sentirle. Entonces la guerra de Gog y Magog son 2 fuerzas, la de nuestro cuerpo con la de nuestra alma, con un deseo de recibir. Bien, las 12 tribus que cumplen la Torá son los descendientes de Jacob, de uno de los hijos de Isaac. Ya dijimos que los árabes representan al mundo, ¿sí? Al mundo físico, al mundo de abajo, o la negatividad, mientras que las 12 tribus del patriarca Jacob, ¿sí? Aquí tenemos que entender algo muy excelente, porque las generaciones de Isaac son las generaciones de Abraham, son las generaciones de Jacob, y Jacob es Israel. Entonces nos estamos dando cuenta que una alma de Abraham se va expandiendo, ¿sí? Lo que les estaba diciendo, se va subdividiendo hasta que alcance una conciencia mundial. Israel es un estado de conciencia en donde todos cabemos, ya no es una religión. Tenemos que utilizar términos judíos, pero en realidad el concepto más elevado del judaísmo es un Mesías, Mashiach. Mashiach es un estado de conciencia. En este estado de conciencia entonces ya entramos todos, todo el planeta, todo ser humano puede entrar a este concepto de Mashiach, que lo abarca todo, que abarca la creación, el mundo y aún el universo.
Ya vimos por qué razón, explicándolo de menos a más. Pero las 12 tribus, ¿va?, tienen una estructura espiritual. Y esto es lo que ahorita nos llama la atención, es que tiene una estructura espiritual. Aquí hice previamente este dibujo para que podamos, a ver si podemos apreciar. En realidad es un reloj. Imagínense que esto es nuestra galaxia, ¿sí? Nosotros vivimos en el centro de la galaxia. O sea, imagínense, porque es nuestro origen. Estamos en un ladito, ¿sí?, en uno de los brazos de esa espiral que es la galaxia, ¿sí? Bien, bueno, lo voy a hacer con un poquito más. Y nosotros estamos ubicados por aquí en un brazo de esta galaxia, ¿sí? Y que gira exactamente en el mismo sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? En estos giros podemos encontrar expansión y podemos encontrar contracción hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Podemos estar en esas dos dimensiones. Todo vibra en el universo, todo tiene una vibración, todo tiene una energía, todo tiene una característica de expansión y de conciencia. Bien, pero el ser humano tiene un alma, ¿sí?, que puede tener esas dos virtudes, la de otorgar y la de recibir, ¿sí? Somos vasija, pero también somos emisores, como una frecuencia de radio. Podemos emitir esa frecuencia o la podemos recibir. Actuamos pues como un principio masculino y femenino a la vez, las dos cosas. Esto es lo que no tiene el Hasatán, esto es lo que no tiene el enemigo. Ellos tienen una vibración que tira para un lado solamente, para el lado negativo, ¿sí? De hecho, es una energía negativa. Como no tiene una energía positiva, no la conoce. Al tener una energía positiva, si tenemos dos, podemos dar a luz un tercero. Este tercero puede ser bueno o puede ser malo. Eso ya lo he explicado en otras ocasiones, ¿sí? Cuando la energía negativa y la energía positiva se fusionan, da a luz un tercero, ¿sí? Ese tercero se llama luz. En la electricidad así funciona. Pero cuando una persona está hablando bueno, y está hablando malo, entonces lo que necesitamos es que los dos sean buenos, ¿sí? Que los dos sean buenos para dar a luz un tercero que sea un ángel. Es decir, yo lo he explicado esto cuando dos personas platican. Si los dos están platicando de las cosas del Eterno, de las cosas de la Torah, se producen ángeles. La esencia de esa persona y mi esencia están produciendo un ángel. Pero si los dos están hablando malo, son dos polos negativos, dan a luz un tercero. Este tercero es entonces un ángel negativo en este mundo, para pronto, ¿sí? Y ese es el concepto de dualidad en el cual nosotros estamos manifestados. Bien, seguimos. Entonces, imagine que nosotros estamos aquí, que es nuestra galaxia. Estamos en la galaxia. Ahora, estos son los patriarcas. No lo vea como un reloj, como un reloj. Son los patriarcas, ¿sí? Dice la Torah que Isaac tenía 40 años cuando se casó con Ribca, y Ribca tenía 3 años. ¿Cómo es eso que un matrimonio entre una persona que tiene 40 y uno que tiene 3 añitos? Bien, lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿sí?
Mientras, antes de explicar eso, vamos a ver que las 12 horas de un día, ¿sí? Si esto fuera un reloj, vemos 12 horas, que serían 12 patriarcas, pero no son 12 las de un día, son 24. Pues Isaac representa al día, ¿sí? Mientras que Rivka representa la noche, ¿sí? La oscuridad y la luz. Pero si Rivka era una matriarca, sí, pero era hija de Betuel, era hermana de Labán. Ambos eran impíos y eran idólatras. Fíjese lo que le estoy diciendo. Rivka venía del lado negativo. Ella venía de la columna izquierda del árbol de la vida, es decir, venía del árbol del conocimiento del bien y el mal, mientras que Isaac, su alma, venía del árbol de la vida. Yo he dicho que bajó del cielo en su tiempo preciso, en su momento preciso, en forma de hombre, para estabilizar al mundo, para convertirse en un estado de conciencia, ¿sí? Entonces venía del lado de la luz. No es que le estemos echando flores a un hombre, no, estamos hablando de algo serio. Era la conciencia, el alma de un ser humano, pero no cualquier ser humano. Venía con ese propósito de parte del Creador. Venía del árbol de la vida. Mientras que el alma de Rivka venía del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero ¿por qué era matriarca? ¿Por qué se convirtió en una matriarca? Si hemos dicho que era hija de Betuel, que era hija de Betuel y era Betuel el arameo, el idólatra, era impío, y era hermana de Labán, otro idólatra, otro impío, ¿sí? Pero ¿por qué la matriarca se convirtió en eso precisamente, después de haber sido el lado negativo? ¿Cómo se convirtió en matriarca? Bien, ahorita vamos a ver que ella tenía 3 años, ¿sí? En el momento del matrimonio, 3. Isaac, 40. Ahora, ¿qué se dice de Rivka? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice el Zohar? De Rivka dice que es igual a una rosa que crece entre los espinos, ¿sí? Ahí en el Shir Hashirim, que es el cantar de los cantares, ¿sí? En el capítulo 2, verso 2, dice que es la rosa que crece entre los espinos, ¿sí? La misma rosa en su forma tiene espinas, pero eso es la parte de abajo donde comienza, dándonos a entender de dónde venía Rivka. Venía del lado espinoso, por decirlo así, y se convierte en algo hermoso, ¿sí? Esta transformación fue debido al rigor que ella puso en su alma, ¿sí? De no dejarse influenciar por las generaciones de su tiempo. Esto fue lo mismo que pasó con Noé. Noé no se dejó influenciar por nadie, ¿sí? Él era lo que tenía que hacer en este mundo y a eso vino. No se dejó influenciar. Entonces la matriarca de 3, lo que estamos hablando en este caso, y que la Torá nos está diciendo, no es que se casó un adulto con una niña, ¿sí? Esa es una historia, ¿sí? Que se puede considerar como una costumbre, como cualquier otra cosa. Pero en el sentido más profundo, vemos que la geometría empieza con un triángulo, ¿sí? Un triángulo. El mundo empieza con una trinidad. La Trinidad que estoy hablando no es religiosa. Estoy hablando de la Trinidad de la cual está compuesto el átomo. 2 partículas, polos negativo, positivo y un centro energético que es la energía oscura, el que los rige, ¿sí? El que los mantiene en un orden, ¿sí? Que no se alejen, que no se acerquen, etc. Mientras, fíjense, cuando vemos que aquí hay un 40, yo he dicho que mientras un 0 se le agregue a cualquier cantidad, habla de una dimensión cada vez más elevada, ¿sí? Entonces este es el mundo físico, y cuando le quitamos el 0 al 40,
tenemos un cuadrado, ¿sí? Tenemos un cuadrado, pero resulta que el cuadrado es el inicio, ¿sí?, de otra dimensión. Y entonces vemos cómo una dimensión o la cuarta dimensión comienza a partir de un cubo. Ya en otra clase hemos explicado por qué el cubo tiene 12 vórtices. Cada línea es uno de los patriarcas, ¿sí? Porque del mundo físico, es decir, del mundo físico, que era un cuadro, pasamos al mundo espiritual, es decir, la cuarta dimensión. Entonces, si le agregáramos otro cero y otro cero y otro cero y otro cero, cada vez hablamos de dimensiones más elevadas. En matemáticas así funciona también. No estamos tratando de acomodar las cosas, porque si no, no funciona. No funcionaría, y mi mente no me da esa capacidad a mí, créanlo. Estoy aprendiendo el Zohar, estoy aprendiendo de la Torah, estoy aprendiendo del Midrash y del Talmud, y eso es de lo que hablamos. Es la sabiduría del Creador que empieza a unificarse, empieza a fusionarse y empieza a entrelazarse para que nuestra mente empiece a recibir esa información y recobre esa mente cósmica que tuvo en alguna ocasión antes de la creación del mundo. ¡Qué cosa más hermosa! Bien, entonces aquí hablamos de dimensiones. Cuando aumentamos un cero, igual que en las matemáticas, si tengo 4 animalitos y le pongo un cero, pues tengo más espacio, tengo más animalitos, es igual a más riqueza, es la expansión de un reino, es la expansión de la riqueza. Se da cuenta entonces cómo las matemáticas y la gematría en el hebreo van de la mano. Y eso que también podemos poner letras, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando de 2 personas. Bien, esto quiere decir que Isaac tenía 40 años. Cuando le rebajamos una dimensión, queda a nivel ser humano, es un hombre, ¿sí? El inicio de la materia, que es un triángulo, y la materia desarrollada, que es un cuadrado. Ambos planos en el mundo. Dios nos está hablando de un equilibrio, es lo que sigue, ¿sí? Del triángulo lo que sigue es un cubo, después una figura de 5 vórtices o 5 líneas, que sería un pentagrama, después un hexagrama, después un octagrama, y así las figuras geométricas se van convirtiendo también en letras, en números, etc. Cuando esa figura geométrica alcanza los 360 grados, se convierte en un círculo perfecto, ¿sí? Bien. Entonces espero que este concepto les ayude a entender cómo es la expansión de la conciencia. Entonces tenemos 12 patriarcas, pero si esos 12 patriarcas también son constelaciones, entonces vemos cómo nuestro mundo, que está en nuestra galaxia, está rodeado de 12 constelaciones, ¿sí? Todas las estrellas están agrupadas en esferas. Nosotros estamos dentro de una bóveda celeste, le llama la ciencia, una bóveda celeste, ¿sí? Esa bóveda comprende 12 constelaciones, ¿sí? Entonces, esta figura que parece un reloj, nos damos cuenta que ya no es un reloj, sino que es un esquema de cómo está diseñado el universo, ¿sí? Es un esquema de cómo está diseñado todo. Tenemos un átomo, pero ese átomo tiene un halo, ¿sí? O una dimensión que no podemos ver, pero que existe porque no puede salir de ese lugar. Tiene su espacio-tiempo. Cuando vemos tenemos una galaxia, y esto, a ver cómo lo hago, ¿sí? Esta galaxia a su vez, que es donde nosotros vivimos,
tiene un halo cósmico, ¿sí? Entonces, dentro de esta galaxia en donde nosotros estamos, hay otra que nos encierra a su vez. Fíjese qué cosa. Y al parecer esto sucede hasta el infinito, desde lo microscópico hasta lo macroscópico. Entonces no estamos enseñando algo extraño, algo metafísico, ¿sí? Son leyes universales, son las leyes del cosmos. Vemos la expresión y la manifestación del Creador. Entonces, tenemos 12 patriarcas y tenemos 12 constelaciones. Cada uno de esos patriarcas es una constelación, es un cúmulo de estrellas, ¿sí? Que a su vez está regido, ¿sí? Por 12 constelaciones que están englobando este sistema. Entonces ahí es donde la Torah, ¿sí?, habla de 24, ¿sí? Vamos a ponerlos a otros 12. Ponemos otros 12 y entonces ya tenemos ahora a 24 ancianos. 24 ancianos, que no es otra cosa que constelaciones más arriba de donde estamos nosotros. Y a su vez van a estar englobadas en otra dimensión. Esta dimensión le llama la Torah, o la Kabbalah le llama el Telí, ¿sí? El Telí, que son otras constelaciones que nos engloban a nosotros. ¿Por qué es que tenemos que llevar nuestro pensamiento a estas dimensiones? Porque estamos entendiendo en qué lugar estamos. Podemos ir hacia adentro, ¿sí? Si nos metemos dentro de nosotros, vamos a encontrar la luz. El punto donde inicia el planeta, el mundo, por ejemplo, en este caso, aquí teníamos la Vía Láctea. Esta es la Vía Láctea, ¿sí? Vamos a quitar la Vía Láctea. Si quitamos la Vía Láctea, podemos poner el Sol como el centro de gravedad y después nos vamos más a desarticular la materia y vamos a poner en el centro entonces al átomo. Y antes del átomo lo único que vamos a encontrar es un punto donde emerge todo, es decir, el inicio de todas las cosas. Detrás de la materia está el átomo, detrás del átomo está la energía, detrás de esa energía está la luz divina, la unidad, ¿sí? Dicen los científicos que el universo comenzó en una singularidad. Esta es la singularidad, el punto. Si usted quiere hacer un círculo perfecto y si quiere hacer figuras geométricas, tiene que partir de un centro. Debe haber un centro bien definido que le dé perfección a un círculo. Entonces la geometría también nos está hablando de la belleza y de la perfección de las cosas de Dios. Y las generaciones de las que nos habla esta Parashat Toledot no es otra que una cosa que engloba otra. Trato de hacer las dos formas, de algo físico para entender cómo funciona también lo espiritual. No crea que nada más esto es físico, también existe en forma espiritual. Por ejemplo, un estado de conciencia que se le agrega a mi alma, en la Kabbalah se ha enseñado como un nuevo nacimiento, ¿sí? Un nuevo nacimiento es cuando adquiero luz y radiaciones de luz. Cuando leo el Zohar, tengo una vestidura nueva, una vestidura de luz. Entonces adquiero un grado de conciencia, ¿sí? Y mi alma puede lograr un poco más de conciencia. Y en cada irradiación alcanzo a tener más conciencia, ¿sí? Es por eso que decía el maestro que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la luz que proviene del Creador. La luz es su palabra, es su conocimiento, es su sabiduría. Bien, espero que esta parashá, esta no es
no es nada sencillo, porque nos pasamos de las 12 tribus, ¿sí? De las 12 tribus, y a una dimensión de otras 12 constelaciones con los llamados 24 ancianos. No es otra cosa que la fusión de una cosa con otra, es la fusión de una conciencia con otra. Por eso Mashiach es la fusión de la conciencia de Abraham con la conciencia de Isaac, con la conciencia de Jacob, con la conciencia de Moshe, con la conciencia de Mashiach, que a su vez y termina convirtiéndose en la conciencia de la humanidad. Espero haberme dado a entender con este concepto, amados, y que hayan aprendido algo nuevo. Que el Eterno les bendiga y los guarde. Shalom para todos.